Ya. ¿Ya? Sí. Perfecto, bien. Habíamos dicho que la Segunda Guerra Mundial se debe en buena medida a la Gran Depresión, tiene un componente económico, pero también dijimos que tiene un componente ideológico. Ese componente ideológico es, o son los estados totalitarios, es el pensamiento fascista. Los tres estados totalitarios son los estados que más han afectados por la Gran Depresión, que son Italia, Alemania y Japón. Vamos a ver en este orden. Tiene ciertas características comunes. La primera de ellas es su alto grado de conservadurismo. Consideran que su país tiene una serie de valores o de virtudes ancestrales que tienen que mantenerse, que tienen que conservarse, y que tienen que conservarse frente a las inferencias o interferencias de ideas y prácticas extranjeras, ajenas a esos valores del país. Ese conservadurismo se refleja en un sistema de gobierno de extrema derecha, una política de extrema derecha. Es decir, la extrema derecha se caracteriza, además de su conservadurismo, se caracteriza por una represión a los movimientos sociales, un interés por brindarle como más atención a las políticas empresariales, a la gente que suele detentar el control de la economía, sean empresarios o sean activistas. Es un sistema de partido único. En Italia será el partido fascista, en Alemania el partido nazi, en Japón va a ser un partido militarista. Inician ganando las elecciones frente a otros partidos, pero muy pronto ese partido único termina desplazando a los otros partidos políticos en esos países, desplazándolos y hasta prohibiéndolos. Es un sistema los sistemas totalitarios son sistemas que rinden primero un lugar en un culto al líder, ya sea Mussolini, sea Hitler en Alemania, sea el emperador en Japón, pero siempre hay un líder al que se le rinde culto, cuyas decisiones no se cuestionan. Hay también un culto a la violencia está legitimada como medio para alcanzar lo que se quiere, tanto a nivel política interna como a nivel política externa. De hecho, el partido fascista tendrá una rama paramilitar y serán las camisas negras. No elegí muy bien. Así se llama, las camisas negras, es un grupo de choque que las manifestaciones tienen enfrentamientos con movimientos como el socialista, con el Partido Obrero Italiano. Eso en Italia. En Alemania van a ser las SA, luego reemplazados por las SS. Van a ser ese grupo de choque que se enfrente al movimiento obrero, al movimiento socialista, al movimiento anarquista y otros movimientos que se oponen al fascismo, sobre todo a grupos de extrema izquierda, que es como el otro polo. Entonces, en ese sentido es que hay un culto a la violencia y se refleja con la creación de esos organismos paramilitares dentro del propio país. Luego, cuando inician su política de agresión sobre otros países, invasiones a Checoslovaquia, Abisinia, Corea, etc., también van a justificar esa violencia. Hay también un culto a la nación que lleva justamente al nacionalismo, que el nacionalismo, por cierto, es otra característica del conservadurismo. Hay un culto a la nación y se considera además que el país en el que viven es el mejor de todos. Pero no solamente que es el mejor de todos, sino que por lo mismo que es el mejor de todos, está justificado que conquista a sus vecinos para que les lleve su forma de vida. Aunque ahorita vamos a explicar cómo está eso. Eso en cuanto a características comunes. De manera puntual, en el caso de Italia, ese líder al que le van a rendir culto es Mussolini. Mussolini va a tomar un nombre medio latino, que es il duce. Duce viene del latín dux, que significa general. El general es el que dirige, y el duce, por tanto, es el líder por excelencia de la nación, no solamente del partido fascista, sino una vez que el partido fascista llega al poder, es el líder de la nación. Tiene el apoyo de muchos excombatientes. De hecho, Mussolini mismo es un excombatiente de estos desempleados que no consiguen trabajo después de la Primera Guerra Mundial.
tiene el apoyo de obreros. Aquí es interesante porque en principio los obreros deberían estar del lado de la izquierda, pero llegan a tener un discurso tan convincente que atraen ese sector de la sociedad. Aunque lo dije, no es como el grupo clave. Buena medida de esos movimientos fascistas lo que buscan es oponerse a la expansión del socialismo en Europa. Recuerden que durante la Gran Depresión el socialismo se ve como la solución a la crisis económica, porque la Unión Soviética es el único país que no vive la crisis económica, que sigue crecimiento y desarrollo industrial. Los movimientos fascistas quieren evitar que los obreros se vuelquen hacia el socialismo y por eso los empiezan a traer. Tienen el apoyo de latifundistas, industriales, esto pues no tiene como... Es casi natural, es el grupo que más van a beneficiar, incluso eso van a apoyar con dinero al movimiento fascista. Dentro de ese nacionalismo y ese conservadurismo hay una evocación por el pasado romano, es decir, tienen en mente a Roma como el principal imperio de la antigüedad y quieren que Italia vuelva a ser tan gloriosa como en su momento el imperio romano. No lo van a conseguir, pero van a intentar reconstruir esa idea de, por ejemplo, van a tratar de conquistar los países del Mediterráneo, para que el Mediterráneo vuelva a ser, como en tiempos romanos, un mare nostrum, un mar únicamente para los romanos, en este caso ahora un mar para los italianos. No lo van a conseguir, pero lo van a intentar. En el caso de Alemania, en el caso de Alemania, aquí el líder carismático es Hitler. Así como en Italia Mussolini va a recibir el nombre de Il Duce, Hitler recibe el nombre de el Führer. Igual que en italiano significa el líder, el que dirige. Es interesante porque inicialmente Hitler y Mussolini no se caen bien, se odian. Sí, se ven con recelo. En una reunión diplomática que tienen, se conocen en persona y se dan cuenta de que tienen mucho en común, se empiezan a caer bien. Esas amistades que inician con el clásico, antes me caías mal. Sí somos. Antes me caías mal, ya que te conozco resulta que es buena onda. Así están Hitler y Mussolini, se caen bien, se caen mal al inicio, hasta que ya se conocen y empiezan a dar, resulta que tienen mucho en común. Dice, wow. Hitler, a su vez, este partido nazi, que de hecho su nombre completo es Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Nazi para los cuates. Se llama Socialista Obrero Alemán, aunque no tiene nada socialista. Recuerden que es justamente oponerse a la expansión del socialismo por Europa. Ven a la Unión Soviética como una amenaza. Pero logran atraer justamente a los obreros, atrayendo a los obreros y alejándolos del socialismo. Aquí Hitler es incluso más convincente que Mussolini. Mussolini es carismático, sobre todo en este manejo de los alemanes propios de los italianos, que cada rato mueve las manos. Hitler va más allá de eso. Hitler es convincente con su discurso, tiene buena labia, de hecho Hitler tiene una frase que el tipo es no recomendable, pero tiene una frase poderosísima y realmente que tiene todo el sentido del mundo. Hitler decía que las personas no recuerdan lo que les dices, recuerdan cómo se sintieron con eso que les dijiste. Cuando te dicen pendejo, no que recuerdes que seas un pendejo, sino que cómo te sientes. O cuando alguien te dice te amo, no es que recuerdes el te amo, no recuerdes toda la emoción de sí me quiere, aunque se mensajea con 4 personas más. Pero yo soy su favorita. Soy su favorita. De las 30 soy la que responde a los 3 minutos. Tiene apoyo de obreros, de campesinos, afectados por la Gran Depresión, de empresarios, hasta los profesores y profesores de todos los niveles educativos, desde la educación básica hasta la educación superior. Es decir, la clase pensante de Alemania se vuelve nazi, de tan convincente que es Hitler. Encima tienen unos métodos de sugestión masivos bien poderosos.
Tienen, por ejemplo, estos desfiles, pero no son cualquier tipo de desfiles, son desfiles militares, justamente por este elemento militarista que tienen los estados totalitarios. Son desfiles militares, encima, por ejemplo, van un paso más allá, llevan, por ejemplo, procesiones nocturnas con antorchas. Entonces se ve impresionante, incluso en los videos en blanco y negro se ve impresionante en medio de la noche, que van desfilando, las SS, antes las CSA van desfilando de noche con antorchas, y luego hacen figuras y forman, por ejemplo, la esvástica, que por cierto, la esvástica es interesante, porque es un símbolo indoeuropeo. De un lado está presente desde el 3000 a.C., y lo vemos en cerámica de la India hasta Grecia. Es un símbolo que de un lado significa, apuntando en una dirección significa vida, cambiando la dirección significa muerte. Pero luego el partido nazi a Hitler se le ocurre algo brillante, y es dotarle movimiento a esta figura. Entonces, en lugar de que esté como esquemática así, viene una figura así. Le dota de movimiento, lo que le da mayor... Es algo increíblemente simple, pero lo vuelve mucho más atractivo visualmente para el espectador. Es justamente por esto, este culto a una tradición indoeuropea, es que viene una idea de un pangermanismo, de reunir en un mismo territorio a todos los alemanes que estén habitando en Austria, en la República, en Checoslovaquia, en Polonia, en Francia, que todos vivan bajo un mismo lado, una misma nación. Es un culto a ese pasado germánico que se identifica como indoeuropeo, y que además tiene una suerte de continuidad en el pasado feudal. Los mitos feudales, como el cantar a los Nibelungos, esa historia de este héroe Sigfrido, se vuelven como las figuras emblemáticas de cómo debe ser el héroe germánico. Así como los italianos tienen ese esfuerzo de rescate del pasado romano y que quieren emular, así los alemanes quieren emular este pasado germánico, este pasado feudal, que conciben como algo glorioso. De hecho, justamente por eso hablan de un tercer Reich. El tercer Reich se llama tercer Reich, tercer reino, tercer imperio, porque el primer Reich fue uno en la Edad Media, encabezado por Federico Barbarroja. El segundo Reich ocurre cuando Alemania se unifica en 1871. Y este tercer Reich vendría ya con Hitler y esta idea de que va a durar 1000 años. Es interesante porque aquí los tres estados son estados totalitarios, pero quizá este sea el más emblemático por ciertos factores. Es el que logra aglutinar toda la vida de la persona bajo el control del partido nazi. Esto es, ¿quieres meter a tus hijos a la escuela? Tienes que estar afiliado al partido nazi. Cuando el partido nazi llega al poder y logra desplazar a los demás partidos políticos, llega a tal nivel que para hacer lo que quieras hacer, tienes que ser parte del partido nazi. ¿Quieres meter a tus hijos a la escuela? Tienes que estar afiliado al partido nazi. ¿Quieres conseguir trabajo luego de salir de la escuela? Tienes que estar afiliado al partido nazi. ¿Quieres casarte? Tienes que estar afiliado al partido nazi. Es más, en Alemania, cuando se casaban, los novios recibieron una copia de la autografía de Hitler, de Mi Lucha. Recibieron una copia para que no les llegara. Qué un regalo de bodas. Así de entre palo y palo de la noche de bodas. My Kampf, Mi Lucha. Ay, mira, qué interesante está esto de Hitler, de cómo llega al poder. Bueno, es otro conmigo en lo que le entendemos. Incluso para... Querías integrarte, por ejemplo, a algún club deportivo, algún esparcimiento que quisieras tener, tenías que estar afiliado al partido nazi. De tal manera que no había nadie en Alemania que no formara parte del partido. O sea, devastadora. Italia y Japón hacen lo mismo, pero no tan eficazmente como los alemanes. Y luego, como Hitler saca a Alemania de la Gran Depresión con esta política de rearme, la gente se enamora de Hitler. Realmente estaban convencidos de que él sabía lo que estaba haciendo, de que era el hombre fuerte para dirigir a Alemania. Cuando los lleva a la Segunda Guerra Mundial,
van gustosos confiando en que Hitler sabe lo que hace. Incluso cuando empiezan a perder la guerra, siguen confiando en que Hitler sabe lo que hace, que solamente tienen que obedecerlo. Ahorita hablamos de... empezamos a apuntar algunos elementos de la guerra. Luego Japón, el último partido, el último estado totalitario. Aquí como tal no hay un líder, no toma ningún político el liderazgo, porque en última instancia el líder es el emperador. Es una figura entre política y religiosa, es casi como un dios para la cosmovisión japonesa. Ese partido militarista pues no, se integra evidentemente por militares, tanto oficiales navales como oficiales del ejército, pero también recibe el apoyo de campesinos, de obreros, de industriales, que todos ven con recelo al socialismo y que buscan enfrentar el socialismo con los valores que consideran como ancestrales, como los más puros del sentimiento japonés: el honor, la lealtad, la disciplina, el sacrificio, y además el valor debería, incluso habría que agregarlo, el valor individual, todos valores que además se están encarnados en la principal figura japonesa por antonomasia, que es el samurái, y de nuevo una figura militar. También están retomando ese pasado, así como los italianos retoman el Imperio Romano, así como los alemanes retoman ese pasado germánico y feudal. Los japoneses retoman al samurái como la figura que debe ser la guía, el modelo a seguir de cómo debe comportarse un japonés. Pero esto va más allá. ¿Puedo borrarles esta parte aquí? Sí. ¿No? Sí. Sí. ¿Quién no? ¿Quién te la acaba de copiar? Bueno. A ver, una de dos fotos por si acaso, ¿no? ¿Ella O sea, la quiere? Me manda un mensaje al grupo. A ver, profe, no pose. Bueno, salió de todos modos. Salió de todos. Para que te desquites de Sí, de hecho. la foto que te subí. Que por cierto ya tiene como 300 reacciones en mi perfil de Facebook. ¿Es en serio? No, no es cierto. Ay, ya soy famosa, ya soy viral. Compartida, Soy Lady 8 en mi examen. Lady Bach 8. Bien. Esta idea de lealtad y de honor japonés se basa en una serie de... es un proceso de una serie de deudas que tienen los japoneses. Desde que nacen hasta que mueren a lo largo de su vida, frente a ciertas figuras de autoridad, tienen una deuda los japoneses. La primera deuda que tienen es con los padres. Aquí la deuda se basa en que el individuo desde que nace pues no se puede cuidar solito, requiere de los cuidados de los padres para la alimentación, para el abrigo, para todo. Y en tanto que los padres cuidan de sus hijos y les ofrecen una crianza, el niño está obligado a cierto respeto con sus padres, está en deuda con ellos, y es además una deuda que no puede pagar, pero que pues, tiene que hacer un esfuerzo por pagarla, y se refleja en la obediencia que tienen hacia sus padres. Ese es justo otro elemento de los valores que encarna el samurái, la obediencia. El hijo, todos los hijos, niños y niñas, tienen que tenerle cierta obediencia a los padres, y una obediencia ciega, absolutamente ciega. Lo que diga el padre y sobre todo si te dice el padre, si te dice la madre, pues también es ley, pero más te lo dice el padre. Incluso dentro de la jerarquía familiar se establece, pues sí va primero el padre, luego la madre, el padre manda sobre la madre también, la madre evidentemente manda sobre los hijos, pero incluso dentro de los hijos también depende, los hijos varones tienen autoridad sobre las hijas. Así sea un hijo menor, así sea la hermana mayor, tiene que obedecer a sus hermanos. Y los hermanos menores obedecen a los mayores. Así de jodido está esto, pero bueno. Esa es la primera deuda que tienen los japoneses con los padres. La segunda deuda que tienen los japoneses es con sus maestros.
con esta idea del sensei. Sensei, el que ha vivido más. En la mentalidad japonesa, ustedes están en deuda conmigo. Sí. Ay, quisiera. En cierto modo, sí están en deuda conmigo. Y con todos sus maestros. Pero más conmigo porque están en deuda, tanto en deuda conmigo como con el profe Ursúa, con el maestro de lenguaje, etc. Aquí la idea es, así como el niño está en deuda con sus padres por la crianza y cuidados, el estudiante está en deuda con su maestro por todos los conocimientos que le impartió. De hecho, en Japón, desde el kinder hasta la universidad, en cuanto el maestro entra al salón de clases, todos los alumnos se ponen de pie, hacen una reverencia y le responden algo así como, reciben al maestro con una frase como, por favor, sensei, comparta sus conocimientos con nosotros. Yo me los imagino, ustedes así. Si llegan hasta tarde, sacan 8 en su examen, o se quedan dormidos durante la clase. 7. Bueno, entonces, en la mentalidad japonesa también están en deuda con el maestro. De ahí que pues todo lo que les diga el maestro es ley. Hay también una obediencia ciega y es una deuda que jamás acaban de pagar tampoco. Así que pues, a ver cuándo me desean para pagar. Con obediencia, lealtad, disciplina, honor, sacrificio hacia la materia. Ya tengo un montón de sueños, pero pues tengo que seguir estudiando para mi examen de mañana. ¿Cómo? Hagan el esfuerzo. Bueno, la tercera deuda que tienen los japoneses es con sus patrones, con sus jefes. Las personas que les dan trabajo, pues le permiten en principio al japonés sufragar sus gastos. Y esa es otra deuda que tiene el trabajador. El trabajador japonés concibe que tiene una deuda con sus patrones, porque le dieron trabajo. Significa que también le deben lealtad, obediencia, sacrificio hacia el trabajo. Es por eso que está prohibidísimo en Japón que lleguen tarde a sus trabajos. Si llegan tarde, tienen que llegar con un justificante de por qué llegaron tarde. Es más, hasta el transporte público, el metro de Japón tiene un rango de retraso de como un segundo, un par de segundos si acaso. Si por alguna razón el transporte tiene un retraso, el conductor, por la razón que sea, se va disculpando con los pasajeros todo el camino. Todo el camino, discúlpeme por hacer el retraso, no sé qué. Y no solamente disculpan contigo, si te dan un papel por escrito de que fue su culpa que llegaras tarde, para que lo presentes tu trabajo. Recuerden que están en deuda con la clase de señoritas. ¿Cómo? Sí, mi caso, mi cielo. Y ni le importó y sigue escribiendo. Sí, sigue escribiendo además. Y el celular. Bueno. Pero yo lo veo. ¡Hasta ahorita! Ya que veas el video. Yo por lo pronto. Pero diga el minuto, porque no lo veo. Yo lo voy a disfrutar el día que sea el examen con el que regresan. Ese día lo voy a disfrutar. Bueno, ya saben de que regresamos del examen. Anótenlo, es más bien. No. Para recordar. Me refiero a que cuando regresemos, hagamos el examen segundo corte, van a retroceder y se equivocan. Pretexto. Eso va a ser. Lo siento, maestro. Bueno, entonces, es otra deuda que tiene el trabajador japonés. Eso hace, por cierto, sea muy complicado que se vayan a huelga con sus empleadores. Es una falta de respeto. Si se van a huelga es porque ya de veras es una situación intolerable. Pero en la mentalidad japonesa
hay una sensación de, si tú le faltas el respeto a alguien, esa persona se tiene que vengar contigo. Y la venganza implica la muerte. Tienes que matar a la persona. Si no matas a la persona, estás faltando a tu propio sentido de honor. Y si tú no matas a la persona, la gente te ve feo. Y entonces, tienes que solucionarlo matándote a ti mismo. Justo por eso en Japón, tantos estudiantes se suicidan para el examen de admisión a la universidad. En Japón está prohibido reprobar a sus alumnos del kinder a la secundaria para evitar que se suiciden. En el bachillerato ya está permitido reprobarlos. Y también de ingreso a la universidad. Pero en el caso del estudiante de bachillerato, como no, si tu maestro te pone un 5 en Japón, es una falta de respeto del maestro hacia ti, de algún modo. Pero no puedes matar a tu maestro porque tienes en deuda con él. Entonces, te avientas contra ti mismo, te suicidas. Si no pasas el examen de admisión a la universidad, también se suicidan, porque es como una falta al honor no solamente tuyo, sino de toda la familia. Y tienes que limpiar esa mancha suicidándote. De hecho, muy pocos en Japón hacen sus exámenes a la universidad. Solamente aquellos que saben que lo pueden pasar, se animan. Los que saben que no le echaron ganas, que no se prepararon debidamente, mejor ni se arriesgan. ¿Para qué? Es más, hasta cuando buscan trabajo, no se presentan directamente con el empleador a la entrevista, porque si te rechaza es otra falta de respeto que se tiene que pagar con la sangre. Sino más bien alguien te avisa, esa persona lleva tu currículum, si esa persona recibe el visto bueno, ya entonces sí te presentas a entrevista, pero ya es un hecho que te vas a quedar. Es más, hasta para pedirle a alguien que sea tu novia. Se vuelve increíblemente complicado. Si la chava te rechaza es de, híjoles, pues la tengo que matar. Porque me faltó a mi honor como hombre, o me tengo que matar a mí mismo. De hecho, por ejemplo, en algunos pueblos de Japón se ponen hasta un velo los chavos en la cara para que si la chava lo rechaza, no lo sientan como tan directo. Entonces, sí, así está de enfermo la cosa. Entonces, en Japón, sí, los otakus deberían ponerse las pilas así. A lo mejor por eso que no tiene novia. Para evitarse broncas. Entonces en Japón, cuando se van a huelga, es una falta de respeto para el patrón. Y en cuanto ocurre eso, todo el mundo sabe que alguien se tiene que hacer el harakiri. Alguien se va a tener que suicidar. Los trabajadores, por eso es que en lugar de dejar de trabajar, incrementan la producción para demostrar que son más competentes que su patrón, que saben hacer mejor las cosas. Si ocurre eso, el patrón se tiene que suicidar, su honor ha sido insultado. Pero como ya hay leyes, pues ni modo de que maten a los trabajadores. Pero si los trabajadores no logran incrementar la producción, son ellos los que se tienen que suicidar. Todo gira en torno al suicidio. Ahí sí está una death note bien cabrona. Bueno, es el caso de los patrones. Es una deuda que tampoco se alcanza a pagar. Y finalmente se tiene una deuda con la nación. En la mentalidad japonesa nacen en el mejor país del mundo. Recuerden justamente esta idea del conservadurismo. Es extrema, nacen en el mejor país del mundo. Están en deuda con su país por ello. Las personas que más o menos se acercan a pagar esa deuda son la gente que trabaja para el gobierno. Militares, policías, médicos, profesores, administradores, gente del sector público, porque trabaja para el país. De algún modo alcanzan a pagar esa deuda. Por eso es que sus mejores egresados de universidades son los que consiguen trabajo en el gobierno. Es lo más prestigioso. Pero hay una forma en la que sí se puede pagar la deuda completa, y es muriendo en guerra por Japón, muriendo en un combate. Es la mejor forma de pagar la deuda. Es la única deuda que se podría pagar, y solamente así. De ahí que durante la Segunda Guerra Mundial los japoneses no se rindan en combate. Peleen hasta el final, lo que va a ser una cosa rarísima para los norteamericanos, encontrarse a los japoneses que no se rinden, sino que pelean hasta la muerte.
Y también para los japoneses es raro que los norteamericanos sí se rindan después de ser derrotados, que no peleen hasta el final. Para los japoneses, este cabrón no tiene un sentido del honor. ¿Y qué haces con los prisioneros? Es más, los prisioneros japoneses, cuando se llega a capturar algún prisionero japonés, dado que sabe que ya rompió todo el código de honor, cuando lo interrogan, dice toda la verdad. Disposición de tropas, número de efectivos, dónde están las defensas. Y los servicios de inteligencia se quedan perplejos. Me está dando un chingo de información. Esto es una trampa. Algo no anda bien. Pero ya que llegan al terreno y que descubren que en efecto todo lo que dijo el prisionero era cierto, es como de... En el mundo occidental, parte del entrenamiento militar consiste en que te enseñan a cómo responder a un interrogatorio si eres capturado. Pero porque en la mentalidad occidental existe esa posibilidad de que seas prisionero de guerra. En la mentalidad japonesa, un prisionero de guerra no existe. El japonés no puede ser prisionero de guerra. Por eso no reciben ese entrenamiento. Cuando los capturan, pues sueltan toda la sopa, sin mayor bronca. Bueno, vamos a aquel por favor. Esto asumo que sí ya se puede. No te muevas. Y lo que su compañera pone en la cámara. Ya. Estos tres países de repente descubren que pues tienen ideas en común y forman una alianza. Esa alianza se va a conocer como las potencias del eje. Es un eje que inicia con un eje Berlín-Roma. Son los primeros que forman la alianza. Y luego integran a Japón. Un eje Berlín-Roma-Tokio. Y entre los tres, no eran hacia el despegado, ahora son las. Entre los tres, forman una alianza y se reparten en el mundo. Deciden qué es lo que se va a quedar cada quien. Para Italia, se va a quedar con África. Alemania se acuerda que se va a quedar con Europa y con Rusia. Y Japón se va a quedar con toda Asia, excluyendo a Rusia y el continente americano. Sí, qué chingones. Si hubieran ganado, ahorita todos seríamos otakus. Sí, la bomba atómica es una suerte de amansador de civilizaciones. Japón antes de la guerra, puro samurái, pura violencia. Japón después de la guerra, hombres que se